La membrana plasmática actúa como barrera semipermeable entre la célula y el medio extracelular y como un filtro altamente selectivo que permite la entrada, la salida y la permanencia de ciertas moléculas esenciales. La finalidad es el mantener constante el medio intracelular. Todas las membranas biológicas son selectivamente permeables. La permeabilidad de la bicapa lipídica es diferente a los tipos de moléculas. Por ejemplo, las hidrofóbicas, que tenemos como ejemplo lo que es el nitrógeno molecular y el oxígeno molecular, que esos tienen lo que es la permeabilidad libre sobre esta membrana. También tenemos las moléculas con polaridad pequeña, que por ejemplo tenemos lo que es el agua y el CO2, también el glicerol y la urea, que esos también tienen permeabilidad libre sobre la membrana. Pero en cambio las que son polares grandes, como por ejemplo la glucosa y otros monosacáridos, no son permeables, lo que ocupan son como una proteína. Y también otro ejemplo son los iones y moléculas con carga, como aminoácidos, HCO2, calcio, tampoco son permeables a la membrana. La difusión es el movimiento neto de partículas en favor de un gradiente de concentración. Eso quiere decir que es diferencia de concentración de una sustancia de un punto a otro. La velocidad de la difusión está en función del tamaño y forma de las moléculas, de su carga eléctricas y de la temperatura. Al aumentar la temperatura, las moléculas se mueven con mayor rapidez y aumenta la proporción de difusión. El transporte pasivo se divide en difusión simple y difusión facilitada. La difusión simple se produce cuando las pequeñas moléculas sin carga atraviesan la membrana por sí solas, como el caso del agua, dióxido de carbono y hormonas esteroideas. La célula utiliza la energía almacenada por un gradiente de concentración de una sustancia cuya concentración es mayor en el líquido extracelular que en el intracelular. En esas circunstancias, mientras la membrana sea permeable a dicha sustancia, ésta se desplazará hacia el interior de la célula. Por lo tanto, la difusión facilitada es el caso de iones, azúcares, aminoácidos, nucleótidos y muchos metabolitos. Para que esto suceda se necesita de presencia de proteínas especiales de membrana. Este tipo de transporte se llama difusión facilitada. Translocadoras es el tipo de transporte de las moléculas de glucosa en eritrocitos y es un buen ejemplo de difusión facilitada por el transportador. Las moléculas que transportan glucosa son glucoproteínas. La clase de proteínas transportadoras son las formadoras de canal. Estas no se unen al soluto, sino que forman poros hidrofílicos que atraviesan la bicapa lipídica, que al estar abiertos permiten que determinados solutos, habitualmente iones inorgánicos de tamaño y carga apropiadas, puedan pasar a través y por lo tanto atravesar la membrana. Transporte activo. Algunas moléculas se transportan a través de la célula mediante el proceso de difusión. A otras las requiere la célula en concentraciones mayores a su concentración extracelular. Estas moléculas se incorporan mediante mecanismos de transporte activo. Este mecanismo exige una fuente de energía debido a que el transporte activo implica el bombeo de una molécula en contra de su gradiente de concentración. Por lo tanto, los sistemas de transporte activo utilizan energía generada por el metabolismo celular en forma de trifosfato adenosina, o bien utilizan algún otro tipo de energía almacenada derivada de la hidrólisis del ATP. Uno de los ejemplos más sorprendentes de los mecanismos de transporte activo es la bomba de sodio-potasio, que se observa en todas las células animales. Esta bomba consta de una proteína específica localizada en la membrana plasmática, que utiliza ATP para intercambiar iones de sodio del interior de la célula por iones de potasio de su exterior. Algunas proteínas de transporte actúan como transportadores acoplados, en los que la transferencia de un soluto depende de la transferencia simultánea o secuencial de un segundo soluto, ya sea en la misma dirección o en dirección opuesta. Un ejemplo de antiporte es la bomba electrogénica de sodio, donde iones de calcio y iones de hidrógeno son exportados de la célula acoplados al importe energéticamente favorable de sodio. Ahora, un ejemplo sin porte podría ser el cotransporte de sodio con azúcares. El transporte de glucosa es parte de un sistema de transporte activo que se efectúa en cotransporte con el sodio. En ocasiones también es necesario el desplazamiento de cantidades más grandes de material, de partículas de alimento, de macromoléculas o incluso de células completas hacia afuera o dentro de la célula. Esto implica un gasto de energía por parte de la célula y en ocasiones conlleva también la fusión de membranas. Las células realizan dos procesos específicos para poder tomar y secretar sustancias a través de su membrana, la endocitosis y exocitosis. La endocitosis incorpora materiales hacia su interior. En los sistemas biológicos operan varios mecanismos endocitóticos. Por ejemplo, en la fagocitosis,
La célula ingiere partículas sólidas como bacteria o nutrientes. La fagocitosis es el mecanismo utilizado por protozoarios y leucocitos para ingerir partículas, incluso algunas tan grandes como una bacteria completa. En otro tipo de endocitosis llamada pinocitosis, la célula incorpora materiales disueltos. En la exocitosis, una célula expulsa productos de desecho o productos específicos de secreción, como hormonas o neurotransmisores, mediante la fusión de una vesícula con la membrana plasmática de la célula. La exocitosis consiste en la fusión de la membrana de la vesícula secretora con la membrana plasmática.